Excelente, Dani, muchas gracias. Pues el día de hoy yo les vengo a platicar tanto a alumnos y a docentes al respecto de lo que se llaman los retos de la educación a distancia desde la perspectiva de ambos puntos de vista. En primer lugar, nosotros tenemos, el día de hoy vamos a observar qué es la educación a distancia y cuáles estrategias puedo utilizar para los retos actuales. Y bueno, de esta manera comenzamos. Vamos a comenzar con uno de los importantes, las tecnologías de la educación y la comunicación. Esto es el uso de la tecnología dentro de la educación. Y por ahí tenemos una frase importante de la UNESCO que dice, las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar realmente a la educación. Y es de este concepto en donde viene el siguiente, que se llama Electronic Learning o e-learning, en donde el modelo de enseñanza-aprendizaje que utiliza el Internet y estas TICs es lo que transforma la educación de alguna manera. Es por eso que se llama la educación a distancia más las TICs, se llama lo que conocemos como el e-learning o la educación online. Por otro lado, se encuentra la educación que se llama el blended learning. Es en donde combinamos el entorno físico con los entornos virtuales. Quiere decir que tenemos tanto sesiones presenciales como sesiones o recursos a distancia. Y por último tenemos este concepto que se llama el mobile learning o m-learning, que este es el uso de la tecnología móvil o de los teléfonos celulares para continuar aprendiendo aunque no estemos en el aula. Estos conceptos nos ayudan a traer a la mano a otro concepto que se llama el long life learning, que quiere decir que nunca terminamos de aprender. Realmente, pues, por ejemplo, ahorita tenemos aquí a docentes y tenemos estudiantes que se encuentran fuera del entorno de la educación y se encuentran aprendiendo al cabo de distintas temáticas, ¿no? Eso es lo que se llama el long life learning. Por otro lado, tenemos algunos conceptos importantes, como entonces la educación a distancia más las TICs nos da el e-learning, más los dispositivos móviles nos da el m-learning, y el e-learning unido junto con la presencialidad nos da el B-learning. Por lo tanto, entonces tenemos el lifelong learning. Y algo muy importante es que los ingresos de esta educación online para 2025 ascenderán a 331 mil millones de dólares. Quiere decir que la gente realmente se encuentra online tratando de aprender muchas cosas, así como es esta edición de Talentland Home. Ahora, hay otro concepto súper importante para poder entender a dónde hemos llegado, y es esta teoría de los inmigrantes digitales y los nativos digitales de Mark Prensky, en donde, fíjense bien, estudiantes como docentes, aquí es en donde existe o puede existir una brecha entre nosotros. ¿Qué pasa? Que los nativos digitales aprenden de una forma, les gustan ciertas cosas, como podemos ver aquí en la pantalla, ¿no? La información rápida, queremos más videos, queremos lo que se llama un aprendizaje significativo. Y por otro lado, los inmigrantes digitales, que son todas estas generaciones que no nacieron en la era del Internet y que generalmente somos los profesores, tenemos estructuras mentales muchas más fijas y queremos los procesos mucho más lentamente, estudiar a profundidad. Entonces, si se fijan, aquí es en donde existe una brecha y que nosotros tenemos que tener entonces un trabajo en equipo y un equilibrio, porque entonces uno de los retos más importantes es la cuestión de la educación a distancia, es el trabajar en equipo y el tener balance y el asumir nuestras responsabilidades. Aquí tenemos nosotros entonces que existe una brecha, por lo cual nosotros tenemos que rediseñar las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles serían los retos para alumnos y para docentes? Pues en primer lugar sería elegir nuestras herramientas de comunicación. Eso será como sumamente importante, elegir en dónde nos vamos a nosotros estar comunicando, a través de cuál plataforma. Será por Zoom, será por Skype, será por
Hangouts, será por Teams. Eso es una cuestión muy, muy, muy importante. Además, estas plataformas pueden ser de manera tanto sincrónica como asincrónica. Quiere decir que entonces nosotros podemos estar como en este momento en vivo o de manera sincrónica. Quiere decir que yo puedo entrar y consultar los videos después. Pero en definitiva tendremos que tener alguna herramienta de comunicación. Además, tenemos que elegir tanto docentes como alumnos alguna herramienta innovadora que faciliten el aprendizaje. Aquí tenemos algunas, ¿no? Como Canva, podemos generar infografías, mapas conceptuales, podemos almacenar nuestros archivos, por ejemplo, en algún Drive, tenerlos en alguna otra nube. Entonces, eso será muy importante, pero también utilizar otro tipo de estrategias de aprendizaje innovadoras, como es el aprendizaje invertido. Este es que entonces nosotros como estudiantes llegamos antes con la información a clase. ¿Qué tema es el que vamos a ver? La siguiente clase nosotros vamos a ver las estrategias de marketing. Entonces, para entonces yo ya investigué qué es. ¿Para qué? Para que entonces el aprendizaje sea mucho más rico en el aula y no partamos de cero. Otra estrategia, pues, es la gamificación. Nosotros sabemos que a los estudiantes les encantan los juegos, los videojuegos. Hemos estado viendo mucha conferencia al respecto y, ¿por qué no utilizar la gamificación tanto dentro del salón de clases como fuera de él en algún entorno virtual? El storytelling, este es padrísimo porque se refiere a contar las historias al respecto, o la historia al respecto, por ejemplo, del comercio internacional o del marketing de las empresas o de los negocios que van surgiendo en estos días. De cualquier temática se puede crear una historia. Y el mentoring, que sin duda alguna es una herramienta súper importante y que a mí me encanta, porque el llevar el mentoreo con los estudiantes a través de sus proyectos, el acompañarles, también pues es padrísimo y deja un gran aprendizaje para ambas partes. Entonces aquí tenemos ahora ¿cómo podría ser una planeación de sesión ideal para los docentes? Primero vamos con los docentes y después vamos con los estudiantes. Aquí tenemos, bueno, pues una bienvenida, después impartir el tema, generar alguna actividad de clase, pero aquí tendremos que generar actividad de clase, regresar a la actividad de clase, regresar al tema. Y de esta manera, pues será todo mucho más interactivo y con mucho más visión hacia tener la atención de los estudiantes. Esto les gusta, estar cambiando de actividades constantemente. Después hacer las conclusiones y el cierre, pero también es súper importante la planeación que llevamos a cabo para poder ejecutar cada una de las sesiones. Cada actividad requiere una planeación súper puntual y los estudiantes lo agradecen. Todos agradecemos saber qué va a pasar, qué es lo que voy a ver en el siguiente punto, en esta hora y media, cuál es el mensaje que yo voy a recibir. Y bueno, también planear muy bien nuestro tiempo, ¿no? A todos nos gusta que la clase inicie y termine a tiempo y no que ya está el otro maestro afuera, por ejemplo, o que me requiera más tiempo. Algunas actividades que podemos tener son estas que se miran en verde, un mapa conceptual, un Padlet, algún debate, variar mucho las actividades es súper importante para los estudiantes. Y también los estudiantes pues tendrán que leer al respecto, ¿no? Esto que estábamos diciendo del aprendizaje invertido, sugerir herramientas, esto es súper importante, sugerir herramientas a sus profesores. A los profesores también nos encanta aprender y quizás algunos no estemos enterados de la última herramienta que salió y ustedes pueden enseñar y enseñar a sus compañeros. Y por lo tanto, pues tenemos aquí algunas tendencias de la comunicación, tanto para docentes como para estudiantes. A todos nos gusta estar digitalmente juntos, dar seguimiento en algunas plataformas. Hoy en día hay muchísimas herramientas tecnológicas digitales de innovación para poder dar seguimiento y mantener la comunicación. Lo quiero ahora, es decir, en este momento a mí me interesa saber la retroalimentación. Tengo una duda, la quiero resolver ahorita. No, es que en una semana que te vea, en una semana ya pasó la duda, ¿sale? ¿Qué más? Me gusta creativo, nos gustan las clases creativas con nuevas cosas, nuevos temas, es decir, que sean como muy frescas
Y bueno, aquí tenemos una tendencia que es 24/7, algunos docentes la seguimos, algunos docentes no, ya depende de la persona, pero pues en general a todos nos gusta, así como cuando vamos a entrar a una tienda y queremos comprar algo, queremos hacer una reservación y queremos que en ese momento nos contesten, pues de la misma manera la educación, solamente hay que tener las reglas como súper claras de hasta dónde es la disponibilidad tanto de docentes como de estudiantes. Y estos son algunos de las estrategias que nosotros podemos seguir. Por lo tanto, si vemos todas estas diferencias, pues es momento de hacer un cambio. En realidad es momento de hacer cambios y sin duda alguna en este momento del COVID-19, pues nosotros tenemos que empezar a cambiar. Aquí tenemos un modelo muy sencillo explicado de la educación basada en competencias que tiene 3 elementos. También esto es importante que los estudiantes lo conozcan. Una es, pues, el tener conocimientos. La otra es tener habilidades, es decir, saber cómo. El conocimiento es qué, las habilidades es cómo y las actitudes es para qué, ¿sí? Y en el para qué y el cómo se combinan las habilidades y las actitudes. Es decir, yo te voy a enseñar esta teoría, vas y la aplicas, la puedes aplicar, por ejemplo, en una empresa. De esta manera puedes tú aplicar una estrategia de publicidad. ¿Y cómo? Bueno, pues con mucho entusiasmo, con honestidad, con ética, siempre los valores súper presentes. Y de esta manera, entonces, es la educación basada en competencias. Quiere decir que no solamente la teoría será importante, sino también el hacer. Ser y hacer. Eso es lo muy importante en la educación basada en competencias. Y entonces esto nos lleva a que también nosotros debemos de transmitir, sobre todo en la educación a distancia, un aprendizaje significativo, una cuestión específica de para qué es cada una de las cosas que nosotros estamos mostrando o que estamos enseñando. Y también, pues, las soft skills o las power skills. Es decir, nosotros tratar de que estudiantes aprendan trabajo colaborativo, además de los valores, ¿verdad? La ética, la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, pero también el empoderamiento, el aprender a aprender, por ejemplo, todas esas habilidades blandas, el hablar en público, ¿no? La cuestión de la expresión oral, una buena capacidad de redacción, todas estas habilidades que son tan importantes hoy en día para las distintas empresas. Entonces, de esa manera, en la educación a distancia tenemos que tener un objetivo. La innovación educativa debe orientarse a resultados. No es solamente tener una plataforma de educación, sino también es ver mucho más adelante para qué quiero comunicarme, qué es lo que voy a decir. Hoy en día vemos que tanto docentes como estudiantes decimos, es que es mucho trabajo. Efectivamente, la educación a distancia es mucho trabajo y es un gran trabajo, además, si se planea con mucho tiempo, con mucho profesionalismo y sobre todo con mucho corazón para poder llevar buenos resultados tanto al aula como a las personas. La comunicación, por eso, será uno de los principios diferenciadores en la educación a distancia, la comunicación entre docentes y estudiantes para formar personas a largo plazo. Eso es como muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si no se vuelve unidireccional. Y de nosotros de lo que estamos careciendo el día de hoy son relaciones a largo plazo, de relaciones profundas. Entonces, por eso es que la educación no puede ser la excepción en este tipo de relaciones. Bien, entonces nosotros también tenemos aquí algún texto, solamente la parte de arriba, que nos dice, la tecnología puede aportar la experiencia cuando se cuenta y no reemplaza la interacción cara a cara. Qué importante será entonces que ustedes estén viendo una voz, una persona real, una persona con intereses que se comunica con ustedes. Esto lo dice un estudio en la Universidad de... Perfecto, solamente serían las recomendaciones finales de los retos de la educación a distancia, que es disminuir la posible mala percepción que podamos tener del e-learning, utilizar el celular a través del m-learning, desarrollar estas habilidades o soft skills en los estudiantes, utilizar diferentes herramientas tecnológicas,
reaprender el propósito de la educación, para qué es que queremos aprender y para qué queremos elevar el propósito reaprender el propósito de la educación, elevar el compromiso de docentes y alumnos, actualización constante de temáticas y tecnología, y estar súper comunicados para poder entonces nosotros generar un verdadero valor dentro del modelo educativo. Última frase que dice: los avances más emocionantes del siglo XXI no se producirán por la tecnología, sino por un concepto en expansión de lo que significa ser humano. Es decir, el ser humano siempre en el centro, y la educación es para generar mejores personas, mejores estudiantes y personas más felices que puedan abonar a este mundo. Muchas gracias, Dani. Sí, claro que sí, Dani. En la última diapositiva ahí venían mis datos: julia.samperio@univa.mx.